Gracias por acompañarnos en este segundo bloque. Hablamos de periodismo, para ser más específicos de responsabilidad periodística, a raíz de dos casos que han provocado debate, pero el asunto no son estos casos, sino el periodismo que hacemos. No podemos sino participar desde este debate en La Razón, en Cadena A, con las voces de colegas que tienen prestigio, que tienen experiencia, que son amigos de La Razón y por supuesto de Cadena A. Voy a comenzar la presentación a mi izquierda con Nelson Martínez. Nelson Martínez, usted es periodista y actualmente es presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, muy vinculado al audiovisual. Gracias por su tiempo, por aceptar participar de este diálogo. Gracias, Claudia, a ti por invitarme. A mi derecha está Sandra Aliaga. Sandra Aliaga es una periodista de muchísimo prestigio, que yo en lo personal admiro muchísimo. Gracias por aceptar estar acá, Sandra. Amiga, aunque todavía no me ha aceptado ser columnista de La Razón, estamos esperando una respuesta ansiosos. Mientras tanto, gracias por esta hora. Mil gracias, un saludo enorme y además de verdad un privilegio estar con ustedes en esta mañana. En la punta de la mesa estamos con mi colega Rubén Atahuichi. Rubén Atahuichi, parte del esquema de medios, un periodista también de larga trayectoria y que ha estado participando siempre en estos debates. Rubén no solo hace noticias, sino que es una de las voces con mayor eco en el debate de lo que se tiene y no se tiene que hacer. Así que gracias, Rubén, que actualmente está encargado de que se gestione correctamente la Convergente. Estamos en un proceso, les cuento, de administrar mejor los medios de la empresa, La Razón Digital, El Extra y futuros medios, entre ellos este programa que hacemos a dos manos con Cadena. Gracias, Rubén, por estar acá. Gracias, Claudia, por la invitación. Y responsabilidad periodística. Les doy en parte el contexto. Me voy a apoyar en la columna del propio Rubén Atahuichi, que además es columnista también del periódico La Razón, que la anterior semana publicó una columna que titula El desafío de la autorregulación. Me gusta mucho el primer párrafo de Rubén. Lo terrible es que los cocaleros asesinaron a una pareja, los esposos Andrade, en 2000, por orden de Evo Morales. Esta frase ha sido pronunciada por el periodista Humberto Bacaflor, que ha sido entrevistado en un canal de televisión. Pero hay otros antecedentes, nos recuerda Rubén. En su columna Nosotros, los sucios, en 2008, pasó desapercibida en medio del fragor político. Pongo obviamente todo esto entre comillas, lo dice Rubén, en medio del fragor político de entonces, pero tuvo similares acusaciones. Aquí un fragmento, comillas. Nosotros, los sucios periodistas, no somos narcotraficantes, como en cambio lo es el presidente Evo Morales. El actual presidente envía pasta de coca a su colega Hugo Chávez, quien lo dijo el 6 de enero de este año en un discurso. Dijo que consume pasta de coca que le provee Evo Morales todos los días. Bueno, son varias las declaraciones polémicas, pero nos vamos al primer caso. Por el primer caso, que en realidad son las últimas declaraciones de Humberto Bacaflor, el presidente Evo Morales ha instaurado un proceso judicial contra Bacaflor y el juez de la causa ha exigido una retractación. Se ha retractado Humberto Bacaflor diciendo me retracto, pasando esto a una chacota. Eso lo digo yo. Este es el primer caso, enseguida vamos al otro que ha sido más bien instaurado en el Tribunal Nacional de Ética. Vamos por este. ¿Por qué? Porque se ha llevado a la justicia ordinaria. Este es un primer punto. ¿Había que llevar este caso a la justicia ordinaria? Sí, no. ¿Es un tema periodístico? Sí, no. ¿O se lo acusa como ciudadano que ha calumniado a la primera autoridad del país? Estas son algunas de las preguntas. Voy a comenzar con Nelson Martínez, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, porque le escuché decir en algunos medios que esto no tenía que ver con el ámbito periodístico. Así que, Nelson, le doy la palabra primero diciéndole que quiero depositar nuevamente la confianza en la institución. Quiero recordarle que cuando La Razón
fue llevada a la justicia ordinaria, y les recuerdo también a los amigos que nos siguen, concretamente el periodista Ricardo Aguilar y su servidora fuimos acusados de traición a la patria por el procurador Héctor Arce. Se nos ha llevado a la justicia ordinaria con la posibilidad de una pena de cárcel de 30 años sin derecho a indulto por el mayor de los delitos, que es traición a la patria. En ese momento, cuando necesitamos el apoyo de los colegas, pero también de las asociaciones, del gremio, de las organizaciones, su antecesora, presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, dijo en un programa de televisión que esto era una cortina de humo, haciendo creer que todo esto era parte de una farsa. No lo fue, y ahora estamos, yo creo que con una gran suerte en el ámbito periodístico, que es donde debió comenzar este caso. Así que antes de cederle la palabra, quiero decirle, como periodista, pero también como cabeza de esta empresa periodística, que queremos depositar nuevamente nuestra esperanza en esta institución. Y ahora sí, pronuncie usted sobre el caso Bacaflor. Le decía que usted había dicho que esto no tenía que ver con el ámbito periodístico propiamente. ¿Lo sostiene todavía? Bueno, si uno revisa el video del programa, Bacaflor fue convocado a hacer un diálogo en relación a la situación económica del país. Y es un diálogo previo a entrar en materia, en realidad un intercambio de palabras que no eran el objeto mismo del programa, ¿no? Era como un previo a tratar el tema. Y en ese previo surge un comentario a partir de Bacaflor respecto al presidente Evo Morales, que termina desencadenando toda una situación, ¿no? Hay que ser claros ante la opinión pública y ante la ciudadanía, que el trabajo periodístico tiene que ver con el manejo de la información, pero también tiene que ver con la opinión. Pero cuando se realiza ese fragmento que vimos en la televisión de manera reiterada, nos damos cuenta que era una especie de conversación, pues, en pantalla, pero que no tenía el objetivo de ser un acto de entregar información o denunciar un hecho, ¿no? Como podría haberse analizado desde una perspectiva de ejercicio periodístico en ese instante. Por lo tanto. Sin embargo, él es periodista, y la opinión que ejerza, ¿no?, porque fue invitado al programa como periodista, suena ante la opinión pública como un acto periodístico. Desde esa perspectiva, la situación, pues, tiene ese doble matiz, ¿no? Pero bueno, es una situación que considero nos ha permitido establecer un hito en esta relación prensa-gobierno de una manera muy particular, ¿no? Y hemos estado viendo el desenlace de esta situación con todos sus matices. ¿Analizamos esto en el ámbito del trabajo periodístico o en la justicia ordinaria? A ver, cuando la ley de imprenta establece un delito, lo hace en la perspectiva de que cualquier ciudadano, incluido un periodista, emite una opinión o da una información, y eso se amplifica por más de 5 personas. Eso ya se considera un delito de imprenta. Por lo tanto, está dentro del marco de la ley de imprenta y dentro del periodismo. ¿De acuerdo con Nelson, Sandra? Totalmente de acuerdo. Es decir, además que uno no puede escindir si ese momento estoy actuando o no como periodista, porque la imagen que tienes en la sociedad es como periodista. Pero lo que sí me gustaría decir al respecto es que, y viene la segunda parte del tratamiento de este tema, ¿no es cierto? O sea, vale la pena judicializar recurrentemente todos los temas, porque sabemos que a diario se cometen deslices, imprecisiones, con mala o buena intención, con o sin interés político. Es decir, tapar eso es tapar el sol con un dedo. Y eso es en realidad lo que a mí muchas veces me molesta, porque creemos que podemos vender la historia de que en el periodismo se actúa con imparcialidad o con neutralidad, y eso es mentira. O sea, el periodismo, los medios de comunicación tienen intereses claros en la sociedad, lo que no quiere decir que tengan derecho a utilizar este poder mediático para distorsionar, difamar, calumniar, etcétera, etcétera.
todos los medios tienen intereses, de acuerdo, Sandra, pero hay periodistas que creen no en la palabra ni de la virginidad, ni de las... Eso está bien para el ámbito religioso. Existimos seres humanos Ni siquiera. con ideas, ni siquiera. Existimos seres humanos con vocación periodística, con una noción o no de responsabilidad. Las ideas y el corazón que late está siempre ahí, ¿no, Pero Rubén? lo que tiene que guiar tus actos, ¿no es cierto? Más allá del corazón y las ideas, es la ética. Así es. Y la obligación, ni siquiera es solamente la voluntad o la vocación, la obligación constitucional de respetar el derecho a la información y a la comunicación que tiene el pueblo boliviano en su conjunto. Entonces tú no puedes utilizar tu posición de periodista o de dueño de un medio de comunicación para difundir información falsa o distorsionar la realidad. Tú puedes dar opiniones fundamentadas en XZJ de tal manera a atraer a las personas que te están escuchando a pensar igual que tú. Pero tú no puedes en ningún momento distorsionar un hecho o... A mí me gusta mucho el artículo de la ley de imprenta que dice, que habla sobre la prescripción, porque me hace pensar en todas las cosas que estamos hablando en este momento. Y ese artículo dice que desde el momento, la acción penal, es el artículo 20, la acción penal se prescribe en 4 meses, corridos desde el día de la publicación del impreso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué me hace pensar eso? En que es parte de la sabiduría de la ley. Es parte de la sabiduría de la ley, porque eso quiere decir que arbitrariamente en el 2016 no puedes hurgar en hechos que han pasado el 2000, ¿no es cierto? Como en el caso de Bacaflor, en lo que estamos tratando, para descalificar o para dar una puñalada a una persona, porque las cosas cambian. No presentas la denuncia en 4 meses, olvídate. Las circunstancias cambian y no puedes utilizar esa publicación para o descalificar o lastimar a una persona. Hablaba de ética, Sandra. Yo quisiera añadirle estética, inspirada en la columna de Yuri Torres, otro columnista cochabambino que forma parte de La Razón. Ética y estética es parte de la cancha donde estamos jugando. Rubén, ¿algo que añadir a lo de Bacaflor? Simplemente, cierto, lo de Bacaflor es un caso especial considerando de que como periodista está en el fuero de la ley de imprenta. La Constitución a los periodistas nos da un fuero, ¿no?, que sin embargo creo que muchas veces es mal utilizado. Yo coincido con los compañeros en el sentido de que sí puede acogerse el caso a la ley de imprenta, pero el fuero no debe ser mal utilizado y creo que en este caso Bacaflor ha mal utilizado el fuero para hacer indicaciones muy fuertes que le han costado un proceso que todavía no ha terminado formalmente. Bueno, ¿puedo añadir solamente una? Sí, Sandra. ¿Qué hubiera pasado, Rubén, si se hubiera acogido a la ley de imprenta, si hubiera instalado el tribunal de imprenta? De repente, o sea, no hubiera sido tan mal utilizado, de repente no le hubiera ido bien a Humberto Bacaflor. Quizás, como en el caso de Amalia Pando y Roxana Lizarras. Exacto. En eso hay todavía una discusión. Cuando judicializas un caso de imprenta, no podemos tener gobierno nosotros los periodistas sobre lo que la parte afectada puede decidir en función de irse a la ley de imprenta o en su caso a la justicia ordinaria. En este caso creo que el gobierno prefirió utilizar lo segundo para intentar que Bacaflor se retracte o sea sancionado judicialmente. Nuevamente apelo a la sabiduría de la ley de imprenta, porque en realidad no es un fuero que necesariamente proteja a los o a las periodistas. El artículo 28 de la ley de imprenta plantea precisamente, en caso de que el tribunal encontrara delito ordinario, transferir el caso a la justicia ordinaria. De hecho, no están en desacuerdo ustedes, porque en su columna Rubén también habla de jugar todo en el ámbito del tribunal, en el periodístico del Tribunal Nacional de Ética. Permítanme hacer la transición para que hablemos del segundo caso, Nelson. El Tribunal Nacional de Ética Periodística ha también pedido
una rectificación porque ha declarado probada la denuncia de la ministra de Salud, Ariana Campero, contra las periodistas Amalia Pando y Roxana Lizárraga en un caso de información falsa y acusación contra la autoridad. Todos lo saben, pero se los recuerdo que en este programa las periodistas han comentado sobre el embarazo de la ministra de Salud. Han afirmado que además el padre era otro ministro de gabinete y que por eso la esposa del ministro había ido a Palacio a hacer un escándalo por el embarazo de la ministra. Se dijo esto y concluido el proceso se declaró probada la denuncia y se les pidió también retractarse. Otra chacota. Me retracto, yo le pregunto qué hacemos, Nelson Martínez. Primero quisiera que nos informe bien sobre cuáles son las competencias del Tribunal Nacional de Ética y otra vez si estamos en el camino correcto. Bueno, el Tribunal Nacional de Ética fue creado con el objeto de atender la demanda ciudadana respecto a la acción de los periodistas y los medios de comunicación en situaciones en las que se ven involucrados ciudadanos, ciudadanas, independientemente que sean funcionarios públicos o no. Y ha tenido, desde mi lectura, mayor fuerza y rigor que incluso la aplicación de los casos de ley de imprenta a lo largo de la historia. ¿Por qué? Aunque es un grupo reducido, ha tenido la oportunidad de agilizar criterios donde podemos evidenciarlos en las publicaciones que existen en relación al trabajo del Consejo Nacional de Ética. Consejo conformado por Erika Brockman. Eric Torrico. Sí, sí. El tribunal. El tribunal. Hay una diferencia entre el consejo. Sí. Pero el tribunal que firma este informe, ahí está, quiero recordar los nombres, un poquito para que les vean el pelaje también, Sandra. Erika Brockman, de pelaje político, legislativo, en el pasado militante del MIR, hoy es más bien analista. Eric Torrico. Eric Torrico, profesor de muchos de nosotros, colega, que ha estado a cargo del Observatorio de Medios en la Fundación UNIR. Doctor está en comunicación. Luis Aguirre también, que ha hecho, bueno, ha sido parte de la Universidad Católica, lo sigue siendo. Director de SECRAD. Y muy vinculado al ámbito radial, audiovisual. ¿Quiénes más están para un poquito refrescar? Está... Si los recuerda, si no nos vamos directamente al... Sí, el nombre se me fue de... ¿Por qué quería ser...? Sí, es un abogado. Es un abogado conocido. Lo que abogado, pasa es que... ex legisladora, dos personas entendidas en comunicación. ¿Por qué he querido recordar este nombre? Porque yo creo que no los podemos acusar de ser un grupo político con una... Pero además hay un usted fue parte en el pasado del... No, fui parte del consejo. Claro, eso yo creo que también es interesante en la idea que tienes, Claudia, de aclarar qué es y de dónde vienen. El Consejo Nacional de Ética Periodística está conformado por la Asociación de Periodistas de La Paz, la Asociación Nacional de Periodistas, AMARC, que son radios comunitarias, la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación, no sé si continúa ABOX, que son de las carreras de comunicación social, la Confederación de Trabajadores, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Ese es el consejo. Y este consejo, en consulta con las bases de cada una de estas organizaciones, lo que hace es, para la conformación de un tribunal que tiene gestiones de 2 años, pide a las bases que postulen nombres y luego se hace una votación y de ahí sale José Luis Aguirre, Erika Brockman, Eric Torrico, este abogado que lamentablemente no nos acordamos el nombre, y ellos son los que ejercen las veces de tribunal durante 2 años. Anteriormente estuvo Carlos Mesa, estuvo Eduardo Rodríguez Belcé, Waldo Albarracín. Estuvo Waldo Albarracín, María Eugenia Verástegui, porque es una composición entre sociedad civil, tiene que haber 1 o 2 abogados y tiene que haber 3 periodistas, si no me equivoco. Por la conformación y la lista de nombres que acabamos de citar, es una instancia que tiene prestigio y en la que deberíamos apostar las cartas, ¿no? Yo, si fuera gobierno, apostaría ahí. Coincido con usted, Rubén. Sí, porque le iría mejor. Pondría a periodistas frente a periodistas en la resolución de un caso de imprenta.
¿no? Cuando el gobierno se plantea un juicio, lo que hace es generar anticuerpos en la opinión pública, en los medios de comunicación, porque tan susceptibles respecto a las acciones del gobierno suelen decir, nos están atacando. Entonces, ante la sociedad también. Creo que le iría mejor, y yo mantengo la idea de que cualquier caso en que esté involucrado un periodista en relación a un ciudadano o a un político tiene que resolverse en el Tribunal de Imprenta, y ahí pondríamos a periodistas frente a periodistas para la resolución de un caso. Y hay otro elemento. En el Tribunal Nacional de Ética Periodística se resuelve rápidamente el caso. ¿Cuánto es rápidamente? Rápidamente puede ser una semana. Rápidamente pueden ser hasta 2 semanas, siempre y cuando... Usted tiene clara la idea de rápidamente. Una semana, eso es rápido. Pero de verdad. Porque los juicios pueden durar 3, 4 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Y el problema del Tribunal de Imprenta es justamente ese. Ustedes saben que el jurado de imprenta, ¿no es cierto?, está conformado por 40 personas que son elegidas por el Consejo Municipal en cada uno de los municipios. De esas 40 personas, cuando se produce un caso, cuando se produce una denuncia, entonces se tienen que elegir 12 personas de esas 40 que conforman el Tribunal de Imprenta para ese caso. Pero esas 12 personas tienen que contar con el aval, digamos, de la parte demandante y de la parte que es demandada, de los abogados. Entonces hay excusas, recusas, acusas. No, yo no manejo muy bien. Ahí instituciones, creo que para corregir instituciones del gremio, ¿no? Ya sean los tribunales o consejos de ética, o en su caso el Tribunal de Imprenta, que me parece un saludo a la bandera, sinceramente, porque claro, no se le está dando uso. Pero yendo al anterior, por esa Rubén, razón, pero entonces cuando tú conformas, vida, ¿no? finalmente cuando conformas el Tribunal de Imprenta, eso está vinculado al Poder Judicial. Y entonces las audiencias, las no audiencias, eso corre otro tiempo, ¿no es cierto?, hasta que conformes. Una vez conformado el tribunal, ese tribunal tiene 72 horas, si no me equivoco, o 48, para resolver el caso, y es la justicia ordinaria la que tiene que hacer cumplirse el fallo, ¿no? Se dice fácil, pero no siempre se hace rápidamente, porque estamos ahí, Rubén, en el caso de La Razón, y concretamente del periodista Ricardo Aguilar y mío, estamos en esa parte que yo, obviamente, deseo con todo mi corazón que se conforme ese tribunal. Primero, agradezco con todo mi corazón haber salido de la justicia ordinaria, porque este caso a todas luces respondía desde un inicio al campo periodístico, y esperemos que esto tenga una resolución, porque si no, Sandra, queda como casos emblemáticos. ¿Se acuerdan ustedes del caso entre el ministro Guiteras y Jimmy Turri? Todo el mundo se acuerda. Bueno, ¿quién tiene su regalo, Perico o Lalo? Quiero decir, ¿en qué quedó? Nadie sabe, nadie se acuerda. Eso prescribió. Claro, Jimmy pero ¿en qué Turri queda? Presentó, de acuerdo. Pero ¿a qué voy, Sandra? Es el artículo Nunca 20. se supo si se había actuado periodísticamente. Como una resolución. Exactamente, no se tiene. Entonces nadie sabe si el bueno, el malo es pero Iturri o Guiteras. Iturri tenía toda la razón del mundo. O sea, si el caso prescribe, o sea, ya no hay materia que juzgar. O pero sea, es que tiene que salir, es que necesitamos sacar un documento. Yo tengo que andar con un documento para probar ante el mundo si esa denuncia fue o no. O usted viene conmigo cada vez para que me diga que yo tenía las de ganar. Pero la información pura y dura en ese caso es: el caso prescribió, no se juzgó porque no había materia que juzgar. Porque de acuerdo al artículo 20, y eso salió en la resolución del caso, de acuerdo al artículo 20 de la ley de imprenta, es la acción penal se prescribe en 4 meses corridos desde el día de la publicación del impreso, etcétera, etcétera. Y en el caso de la denuncia de Guiteras a Iturri, presentó el caso que salía del plazo. Esa es la resolución. Sí, pero no es lo mismo, no hay materia que prescribió, porque muchos casos prescriben sin que se dé cuenta de unos... ¿no? Exacto, si la acción periodística estaba enmarcada o no dentro de lo aceptable. Pero ya no se juzgó, Claudia. Creo que es más expedito que los casos de imprenta vayan a estos consejos o tribunales de ética. Así es. Porque el tribunal de imprenta depende también de la acción política del acusado o de los... y de la maquinaria burocrática pesada de la justicia. ¿no? Entonces,
muy Bueno, complicado. están olvidando, nos llenamos la boca de la ética, del tribunal, de lo que debería ser, pero no se olviden que estamos en un país altamente polarizado, con ingredientes políticos fuertemente introducidos en los medios, con lastimosamente colegas también fuertemente seducidos por la política, que me imagino que arrastran a todos. Cuando nos arrastran a unos por un titular así o un titular asá, nos dicen ahí está, o defienden al gobierno o están contra el gobierno. Nelson, usted también está en medio de esta tormenta, porque cuando una organización, Asociación Nacional, Asociación de Periodistas de la Paz, ANP, a veces cuando uno no responde frente a determinados antojos o necesidades, a usted también le pueden poner una camiseta de estar con Dios o con el diablo. ¿No le da miedo eso? Creo que es parte de este juego, sin duda. Además, es práctica de la política criolla nuestra el identificar y polarizar el mundo en dos, los demonios y los santos. Sí, solo que hace 15 años no era así, me da la sensación. Sí, pero ahora se ha logrado de alguna manera establecer una dualidad, ¿no? Pero al margen de todo ello, eso a mí es me muy interesa, nocivo para el periodismo, ¿no? Yo creo que es muy nocivo para la sociedad cuando pensamos que solo hay dos opciones, existiendo otras alternativas, más aún cuando tratamos de construir un Estado diverso, donde la tolerancia implica la diversidad de pensamientos y de opiniones, y el hecho de querer construir un solo discurso que sea del Estado o de toda la sociedad, me parece una pretensión que está fuera de lugar. ¿Sabe qué dice, Yuri Flores en su columna la última semana? Dice: la retractación de los periodistas devela un fenómeno, su atrincheramiento en un determinado polo ideológico en el marco de la polarización política emergente del proceso de cambio. Dice más adelante, la explicación es que los mismos dejaron de lado su oficio periodístico para asumir un papel político / otra vez propagandístico. Me inclino a afirmar que tal inclinación a la propaganda, o mejor dicho, a la contrapropaganda, no está asociada a que los periodistas en cuestión se hayan, comillas, vendido a algún político, estructura partidaria o la derecha. Sospecho que las razones son más bien subjetivas y articuladas a un impas o simplemente a una antipatía personal con el gobierno. ¿Va muy lejos, Yuri? No creo, pero además no creo tampoco que se puede satanizar a un periodista o a una periodista por tener una militancia incluso política. No. O sea, para mí no está reñido ser militante o ser apasionadamente en favor de una posición con la decencia. Sí. O sea, yo puedo ser militante, como que lo fui, militante del Partido Comunista de Bolivia y periodista. Me encanta. Usted habla de su edad, de su militancia. Yo la voy a seguir, de todo menos del peso. Yo hasta de mi edad puedo hablar mientras no me toquen el peso, ¿no? Pero estando al amparo del fuero, no puede ser uno tomar la realidad política y social al libre albedrío. Como periodista, yo digo, en el caso, si me correspondía tener una información del calibre que dio el señor Bacaflor, lo que haría es terminar de investigar y tener mi propia conclusión del hecho. No sujetarme en esta acusación en el sentido de que, no, me faltaba el detalle de decir la fuente. Con decir la fuente no se acababa el titular ese que dio el señor Bacaflor. Podía investigar, podía averiguar, podía constatar por su cuenta, para eso es periodista. Por eso digo, no hay que hacer, si no tenemos que contraponer tu posición política con la decencia y la responsabilidad de actuar en consecuencia al derecho a la información. Porque lo que están haciendo en estos dos casos que estamos analizando es decir lo que se les ocurre. O sea, no hay contrastación de fuentes, no hay investigación, no hay respaldo documentario. Todos estos elementos que rigor periodístico. Exacto, que hacen a una noticia son los que finalmente producen la ética periodística. Entonces, ¿cómo es posible que alguien venga y me diga, por favor, Roxana Lizárraga y Amalia Pando tienen documentos que respaldan lo que han dicho? Yo ni siquiera siguiéndola y enterándome de con quién se acuesta y con quién no se acuesta la ministra, voy a poder determinar de quién es el hijo. Es decir, y entonces viene alguna colega y me dice, pero es que eso es periodismo de cotilleo. Eso existe. Entonces casi me da infarto, ¿no es cierto? Porque yo digo, perdón,
no entiendo muy bien, cotilleo puede ser, pero periodismo no puede ser. Claro. Eso no es periodismo. O periodismo No de es rumor, que eso tampoco existe. Nelson, No quería existe. decir algo. Bueno, creo que es importante que la audiencia que nos ve, los espectadores y los mismos periodistas, quiero partir de una situación. Cuando estaba en una entrevista a propósito del tema Bacaflor, me decían, y ahora los periodistas debemos callarnos. Es decir, podemos cualquier momento entrar a la cárcel por las apreciaciones que damos en los medios. Yo le dije que no, porque la función del periodista es decir lo que él ha investigado, no solamente decir, ¿no? Sino tener conciencia de hacer un trabajo. ¿Qué es lo que diferencia un ciudadano de un periodista? Ambos pueden decir cosas, pero el periodista debe hacerlas fundamentada, debe ser con investigación, con un tratamiento de la información. Eso es lo que diferencia, porque ahí está la responsabilidad que le da a la sociedad para llevar el término, el rótulo de periodista. Pero también es importante saber que ahora no va a haber una cacería de brujas, porque ahora todo trato va a ser con la justicia ordinaria. Creo que hay que hacer una diferencia. La misma ley de imprenta establece que hay dos situaciones. Cuando son entre civiles, el afectado puede pedir que vaya por la vía ordinaria y ahí no hay vuelta que dar, ¿no? Lo establece y la misma ley de imprenta. Pero cuando son funcionarios públicos o gente que está vinculada a empresas públicas, necesariamente tiene que ir por la ley de imprenta y no hay vuelta. ¿Qué sucedió en el caso de Bacaflor? Porque ocurrió precisamente lo contrario. En vez de ir directamente al tribunal de imprenta, se fue a la justicia ordinaria. Primero porque la demanda fue hecha en la justicia ordinaria y en el momento de la conciliación era el instante en el que Bacaflor debía decir, pido ir a la ley de imprenta. ¿No lo dijo? No lo hizo de manera formal. Lo dijimos todos. Nosotros igual en la Asociación de Periodistas pedimos a través de un comunicado, pero en un juicio los comunicados, los dichos en los medios no tiene fuerza legal, sino un documento que establece esa voluntad. Entonces debemos saberlo todos. A nosotros en La Razón, el abogado que nos ha asesorado me hizo aprender de memoria que ante la instancia que me convocaba yo tenía que decir no voy a hacer una declaración porque considero que esta no es la instancia. Bueno, memoria de pez, que ya no me acuerdo qué tenía que decir, pero en pocas era me voy al campo periodístico, al Y tribunal. eso es una maravilla, eso es otra sabiduría del espíritu de la ley de imprenta, porque obviamente los y las periodistas nos batimos cotidianamente en esta arena política de poder. Entonces, el hecho de que haya un tribunal de imprenta que no esté vinculado a la justicia ordinaria y que no esté sospechosamente bajo la égida de la arbitrariedad, de la prepotencia, etcétera, etcétera, a mí me parece fantástico. Pero el hecho, yo coincido con Rubén, entre el Tribunal de Imprenta y el Tribunal Nacional de Ética, yo me inclino por porque es más expedito, y si a mí como periodista el Tribunal Nacional de Ética Periodística me llama la atención, me sanciona y me dice que he incurrido en una falta de ética. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ule, caray! Sí. Yo creo que ese es el camino y el desafío para la sociedad, para el sistema político, para los mismos periodistas, es la autorregulación, porque ahí sí que nosotros los periodistas, entre periodistas, vamos a sancionar nuestras acciones que van en desmedro de la sociedad, en desmedro del derecho a la información instituido en el artículo 106 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Ya no tengo tiempo, así que gracias Rubén Atahuichi, Sandra Aliaga, Nelson Martínez. Con esto yo recupero la fe en el periodismo, en lo que nos ocupa, el AJAYU, en la Asociación de Periodistas de La Paz. Y esperemos, el caso no es Bacaflor, no es Pando, no es Lizárraga, somos todos. Hoy es Bacaflor, mañana seremos nosotros. Esperemos no perder la perspectiva de nuestro oficio, de la garantía que tenemos que dar a la sociedad. Un periodismo sano es una sociedad también con un horizonte más largo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.